Bien, entonces recordemos rápidamente lo que trabajamos hace 8 días. Me parece importante que lo revisemos. Si alguien de pronto solicita acceso, me cuentan porque solo estoy desde el computador. Entonces, les agradezco mi informe. Este es el punto que vamos a resolver ahora. Pero entonces démosle una revisadita a la presentación anterior. Entonces les comentaba que la distribución normal es la principal distribución de probabilidad utilizada en investigación, en general en todas las disciplinas. Por esta razón es importante que ustedes la conozcan, que trabajemos con ella, que sepamos utilizar la tabla de probabilidad, la tabla Z, que es la que les compartí en la sesión anterior, porque muchas variables, como por ejemplo la edad, la estatura, el peso, los días de hospitalización, entre otros, usualmente presentan esa distribución, ¿sí? Cuando hablamos de distribución, la palabra distribución lo que nos dice es cómo se está comportando esos datos, ¿sí? Cómo se están moviendo los datos. Entonces, si tienen esta forma, significa que la mayoría de los datos están concentrados cerca al promedio. Y cuando decimos la mayoría es una desviación estándar por debajo y una desviación estándar por encima, esperaríamos por lo menos el 68.3% de los datos, ¿sí? Eh, para hacer los cálculos de probabilidad necesitamos obtener el valor de Z, ¿sí? Estandarizar ese valor de interés. En este caso el valor de interés será X. Por lo tanto, cuando vayamos a calcular probabilidades, entonces probabilidad de que el ciclista recorra menos de 4.500 kilómetros, creo que es una de las preguntas del taller. Entonces, 4.500 sería el valor de X, ¿sí? Porque ese es el valor de interés. Cuando nosotros estandarizamos esas variables y generamos de nuevo un promedio, calculamos un promedio sobre ellas, ese promedio será 0 y la desviación estándar será 1, ¿sí? Listo, entonces aquí tenemos pues las fórmulas, aquí está de nuevo la distribución normal, que se comporta como una campana de Gauss. Hace 8 días les presentaba estas situaciones cuando tenemos la misma variabilidad, ¿sí? Igual dispersión, pero diferente promedio. Entonces aquí el promedio es 4 en esta línea roja. En la línea azul el promedio es 7 y en la línea verde el promedio es 8, pero la variabilidad es igual en todas ellas, ¿sí? Se comportan similar. En cambio aquí el promedio es igual, pero cambia la variabilidad. Entre menos variabilidad tengamos en esos datos, quiere decir que la curva es más angosta, podríamos decir, o sea, están más agrupados allí los datos. Bien, hicimos este ejemplo, usamos la tabla, ¿no es cierto? También les presenté aquí otro ejemplo. Bueno, aquí está lo de los porcentajes. Entre una desviación estándar por debajo y una por encima está el 0.60, bueno, 68.3%. A dos desviaciones estándar por debajo y dos por encima tenemos el 95.4%. Y entre tres desviaciones estándar por debajo y tres por encima tenemos el 99.7%. Aquí teníamos un ejemplo donde nos interesaba conocer la probabilidad de que un deportista presentara una edad entre 22 y 28 años, conociendo que el promedio era de 26 años y la desviación estándar de 4 años, ¿sí? Entonces, promedio de 26, desviación estándar de 4. ¿Qué debemos hacer? Obtener el valor de Z para cada uno de los dos valores de interés, que sería entre 22 y 28. Siempre tendremos que partir desde el área más grande, si el área mayor, que en este caso sería el de 28, que están los positivos, ¿sí? Si yo calculo el Z de 26, que es el promedio, me va a dar 0. Recuerden que cuando Z vale 0, el área bajo la curva vale 0.5, porque es una distribución simétrica. Entonces, aquí tenemos 0.5 hasta el promedio y 0.5 por encima también.
Quiere decir que como nosotros estamos interesados en obtener una probabilidad entre, obtenemos la mayor probabilidad y le restamos la menor, que es la de 22. Para eso entonces calculamos el z de 22. 22 menos 26 me daría menos 4. Menos 4 sobre la desviación estándar, que es 4, me daría menos 1. Quiere decir que en la tabla vamos a buscar el valor de z de menos 1 y vamos a verificar qué área tendría bajo la curva este valor de z. Y con 28 lo mismo, 28 menos 26 me daría 2, perdón, 2 positivo. Sobre la desviación estándar me daría 2 sobre 4, es 0.5. Quiere decir que vamos a buscar el área acumulada hasta 0.5, que es positivo, que es toda esta área de acá. Cuando es positivo sabemos que es mayor de 0.5. Cuando es negativo, pues va a ser menor o igual a 0.5. Entonces buscaríamos, o mejor, vamos a obtener la diferencia entre esos dos valores de áreas. Buscamos el área para 0.5. Aquí está, miren, z de 0.5 exacto. Si nos hubiese dado, por ejemplo, 0.53, entonces tendríamos que desplazarnos hasta donde está el decimal, 0.03, ¿sí? Pero como nos dio exacto 0.5, entonces nos quedamos con el primero. Y menos 1 también está exacto. Quiere decir que restaríamos 0,6915 menos 0,1587. Y de esta manera obtendríamos la probabilidad. Bien. Entonces vamos a resolver este de acá. No sé si alguien lo trabajó, si quiera compartir sus resultados. Lo resolvería. En un segundito les comparto de nuevo la presentación. Dime, Profe, te quiero pedir un dime. favor. ¿Tú nos podrías regalar, por favor, la hora fija de la clase? Porque a veces uno 8 y pregunta media. y nadie le Estamos empezando a las 8 y media. Ah, vale. Sí, a las 8 y media. Vale, profe. Sí, arrancamos 8 y media y casi siempre nos demoramos una hora, hora y media. Pues es que como la atención virtual es diferente a la presencial, pues varios estudios recomiendan que uno una hora, hora y media, y cuando la clase es muy larga, pues uno tendría que hacer un receso. Entonces, sí, yo creo que 8 y media, 9 y media, máximo 10 sería bueno. Listo, entonces venga, yo les presento otra vez aquí. Vamos para acá. Ah, no, yo les presento toda la pantalla mejor. Entonces, mire, vamos a resolver este ejercicio. Entonces, aquí tenemos interés en calcular 3 probabilidades, ¿sí? Resulta que el promedio de distancia que recorre un ciclista de alto rendimiento es de 3.800 kilómetros. Quiere decir que μ es igual a 3.800 kilómetros. Y la desviación estándar es igual a 300 kilómetros. ¿Sí? Entonces, estos serían como los criterios que vamos a tener en cuenta allí. Luego necesitamos encontrar la probabilidad de que un ciclista escogido al azar recorra o realice menos de 3.400 kilómetros. Quiere decir que en este caso mi X de interés es 3.400. ¿Listo? Entonces yo puedo hacer un gráfico. Voy a hacer un gráfico donde tengo aquí el promedio. El promedio aquí es 3.800. Y estoy interesado, usualmente yo lo hago en color verde acá. Estoy interesado en un X que es 3.400. ¿Listo? Y dice probabilidad de que recorra menos de 3.400. Como dice menos, entonces el área que vamos a obtener es el del lado izquierdo. ¿Sí? Esta área de acá. Si estuviésemos interesados en obtener la probabilidad de que recorra más de 3.400, entonces sería el área del lado de acá. ¿Sí? Y en ese caso tendríamos que usar el 1 como referencia.
Aquí como estamos interesados en menos, sería el lado izquierdo y coincidiría con la tabla Z. Coincidiría con la tabla Z. Entonces vamos a obtener el valor de Z, es x menos mu sobre sigma, quiere decir 3400 menos 3800 sobre 300. Esto nos daría menos 400 sobre 300 y 4 tercios me daría 1,33. Entonces quedaría negativo, menos 1,33. Y este valor, recuerden, este valor es el que vamos a buscar en la tabla. Si vamos a ir a la tabla Z a buscar ese valor. Entonces vamos a buscar menos 1,33. Vamos a la tabla. Vamos a buscarlo aquí yo creo que con este queda bien. Entonces menos 1,33 está en los negativos. Estaría por acá en los negativos. Entonces miren que aquí tenemos menos 1,3 y necesito el decimal 0,03. Entonces sería irme por aquí y sería 0,0918. 0,0918. ¿Listo? Esa sería la probabilidad de seleccionar un ciclista al azar y que este ciclista realice menos de 3.400 kilómetros en un año. Bien. ¿Hasta allá alguna pregunta sobre eso? Ninguna, listo. Entonces vamos a hacer el otro punto. Yo abro otro tablerito aquí. Muy bien. Entonces ahora estamos interesados en calcular la probabilidad de que recorra más de 4.500 kilómetros en el año. Entonces hacemos aquí la línea. Entonces sería el punto B. El X de interés sería 4.500. Aquí hacemos el gráfico. Creo que alguien llegó. Si alguien llegó por acá. Entonces tenemos allí 4.500. El promedio es 3.800. Mu es 3.800. Y el valor de interés en este caso es 4.500. Si el X es 4.500, que está pues bien acá, bien lejos. Y dice que recorra más de 4.500. Entonces aquí el interés es el lado derecho. ¿Sí? Este sería. ¿Qué sucede entonces? Que nosotros cuando busquemos en la tabla Z vamos a obtener es el acumulado del lado izquierdo, que es este que está aquí como naranja. Pero como queremos mayor que, ahora sí vamos a usar el 1 y le vamos a restar esa parte. Entonces vamos a obtener el valor de Z, de nuevo sería X menos el promedio sobre la desviación estándar. El X en este caso es 4.500 menos 3.800 sobre 300. Esto me daría 700. Sobre 300 me daría 2,33 positivo. Y este valor es el que voy a buscar en la tabla Z. ¿Sí? Entonces vamos a buscar en la tabla Z el 2,33 que es positivo. 2,33. Vamos a desplazarnos por acá. Me va a tocar poner esto más pequeño. 2,33 sería aquí, qué pena, pues que tengo que colocarlo así para poder señalarlo. Y en este caso nos daría 0,9901. ¿Sí? Esto me daría 0,9901. Por lo tanto, tengo que restar 1 menos ese valor. Entonces aquí tendríamos luego la probabilidad, ¿sí? Es igual a 1 menos 0,9901,
Que eso nos da, creo que 0.0099. Sí, estoy casi seguro. Venga, yo lo verifico aquí. Sí, 0.0099. Que esto expresado en porcentaje, pues sería el 0,99%, casi un 1%, ¿no? Casi un 1%. Muy bien, Profe, dime. qué pena, ¿tú me podrías explicar lo del uno? ¿Por qué se le resta el uno? Sí, claro. Mira que cuando nosotros vamos a calcular probabilidad de mayor que, entonces nosotros tenemos esto, aquí tenemos, bueno, el promedio. Este no nos interesa. Ah, no, sí, sí nos interesa porque es con el que lo calculamos. Entonces acá teníamos el valor de interés que es 4.500. Resulta que nosotros en la tabla Z, como estamos interesados es en el área derecha, en el área, sí, de la parte derecha, pues mayor que. La tabla Z nos da información de información del área izquierda. Sí, si ustedes revisan allí en la tabla que les compartí, nosotros tenemos es la parte izquierda, no tenemos la parte derecha. Entonces, por esa razón, nosotros cuando estemos interesados en una probabilidad que sea mayor que más de tanto, necesariamente tenemos que utilizar el uno como referencia. Sí, porque en la tabla yo voy a encontrar el área, pero del lado izquierdo. Toda esta área de acá del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces yo tendría que tomar el uno porque sabemos que la sumatoria de todas las probabilidades me da uno. Entonces a uno le restamos esa área izquierda para obtener la que necesitamos, que es la del lado derecho. No sé si fui claro. Sí, profe, gracias. Listo. Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer el último punto que es entre. Entonces aquí tenemos que es entre esos dos valores que justamente acabamos de calcular, entre 3.400 y 4.500. Profe, qué Dime. pena. Es que no entendí esa última parte del uno como referencia. O sea, uno busca el uno en la tabla. No. El uno ya ustedes saben que la sumatoria de todas las probabilidades les da uno. Si por ejemplo nosotros estuviéramos interesados en conocer la probabilidad de, o bueno, el experimento es lanzar una moneda, ¿sí? En lanzar una moneda, los resultados posibles son cara y sello. La probabilidad de obtener cara es 0.5, la probabilidad de obtener sello es 0.5. La suma de esas dos probabilidades me da 1. Lo mismo sucede en todos los otros eventos de interés, ¿sí? Por lo tanto, nosotros debemos de utilizar como referencia el 1 para poder hacer el cálculo de las probabilidades. Entonces, venga, yo les hago aquí un ejemplo aquí rapidito. Voy a tratar de hacerlo rápido porque a veces toma tiempito. Voy a hacer un ejemplo con, a ver, vamos a hacerlo primero con lanzar un dado, ¿sí? Permítame yo aquí, subo un poquito esto aquí. Entonces, experimento, lanzar un dado y obtener su resultado. ¿Listo? Entonces aquí yo voy a tener los valores posibles que voy a obtener, los X. Aquí sería como el número de eventos que puedo tener y la probabilidad, ¿sí? Entonces, en lanzar un dado, ¿cuáles resultados puedo obtener? Del 1 al 6, ¿no es cierto? Y en cada uno, pues tengo una posibilidad. Por lo tanto, la probabilidad, hagamos aquí la sumita de una vez también. Eso no tiene mucha ciencia tampoco aquí. Quiere decir que la probabilidad de cada uno de los eventos sería 1 sobre 6. Y al final, voy a quitar este 6 de aquí que no lo necesitamos. Y al final la suma de todas las probabilidades, me tiene que dar 1. Sí, eso siempre tiene que ser así. Entonces, si yo graficara esto, sí, si yo lo grafico,
Entonces voy a obtener algo como así, mira, voy a obtener algo así. Voy a obtener aquí, esto sería como una distribución uniforme. Venga, lo pongo un poquito más pequeño aquí. Esto sería como una distribución uniforme porque tenemos aquí que las probabilidades son iguales del 1 al 6. Sí, esas serían las probabilidades. Y esto pues yo lo puedo expresar como un histograma. ¿Listo? Entonces ya quedó. Entonces aquí tendríamos una distribución uniforme para lanzar un dado. ¿Sí? Esto es lanzar un dado. Lanzar un dado, entonces es distribución uniforme, que no es la distribución que estamos viendo, ¿no? Nosotros estamos viendo la distribución normal. Pero entonces lo importante aquí es que la suma de todas las probabilidades me da 1. Ahora yo quiero hacer otro experimento, ¿sí? Tengo entonces ahora interés en lanzar un dado 2 veces, perdón, y obtener su suma. ¿Listo? Entonces, ¿quién me ayuda? ¿Cuáles son los resultados posibles de la suma de un dado que se lanza 2 veces? Ahorita vuelvo y hago esto. ¿Cuánto es lo mínimo que puedo obtener en el lanzar un dado 2 veces? Y sumo los resultados. Esto no lo hicimos hace 8 días, ¿no? Muchachos, No, profe, no, eso no lo hicimos. no lo hicimos, bueno, listo. Porque de pronto estoy repitiendo el ejemplo. Entonces, bueno, si yo lanzo un dado 2 veces y obtengo la suma, ¿cuál es el resultado más bajito que puedo obtener de la suma de lanzar un dado 2 veces? Ah, por acá me están escribiendo, yo creo. 2, perfecto, gracias, Santiago. Entonces, 2 es lo mínimo. Y lo máximo sería 12, ¿no es cierto? Sería del 2 al 12. Vamos a ver si me dio aquí. Todavía me falta acá. Del 2 al 12. Entonces sería algo así. Sí, del 2 al 12. Pero ahora necesitamos, bueno, estas probabilidades ahorita nos van a salir automáticas. Quitemos esto de aquí. Aunque estas probabilidades cambian. Entonces digamos que nosotros aquí tenemos las opciones de los resultados del primer lanzamiento. Tengo las opciones de resultados del segundo lanzamiento. Aquí es primer lanzamiento. Y los de aquí, esta diagonal, son el segundo lanzamiento. Entonces, si sale 1 y 1, pues la suma me va a dar 2. 1 y 2, la suma me va a dar 3. Y así sucesivamente. ¿Listo? Pero aquí hacia abajo también lo mismo. Entonces 3, 4 y así va cambiando. Haría algo así, mire. Al final, todos los resultados posibles son 36 resultados posibles, que varían entre 2 y 12. Sí, si sale, por ejemplo, 1 y 2, pues me daría 1 en el primer lanzamiento y 2 en el segundo, pues me daría 3. O si me sale 2 en el primer lanzamiento y 1 en el segundo, pues me daría 3 también. Quiere decir que en total en esta matriz tengo 36 resultados posibles. Pero la probabilidad de obtener suma 2, que es el evento de interés, el X, pues solamente sería 1. ¿Sí? Que es este que voy a colocar aquí en color azul. Solamente uno cumpliría con eso. En cambio, que la suma sea 3, serían estos dos que voy a colocar aquí en un color salmón. ¿Listo? Que la suma sea 4, entonces bajar este que voy a colocar en color verde. Y así sucesivamente. Quiere decir que la suma sea 3 son 2, que la suma sea 4 son 3, que la suma sea 5 son 4, que la suma sea 6 son 5, que la suma sea 7 son 6, que es toda la diagonal. La suma sea 8, otra vez 5, 4, 3, 2 y 1. ¿Sí? Esas serían todas las opciones. Quiere decir que el total de resultados posibles que tenemos allí son 36. ¿Sí? El total de resultados posibles son 36. Si mostramos aquí tendríamos entonces 36 resultados posibles. Por lo tanto, la probabilidad de obtener
suma igual a 2 sería 1 dividido 36. Y así sucesivamente con todos los demás. Al final, la suma de todas las probabilidades me tiene que dar 1. Pero si yo realizo la gráfica, entonces aquí tendríamos lo siguiente, miren. Miren que en este caso no tenemos una distribución uniforme, sino que esto se parece más a la distribución normal, que es la que estamos trabajando en este momento. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la distribución normal. Si esta parte ustedes pues no la van a trabajar, igual esto hace parte como de la introducción a la probabilidad. Aquí entonces tendríamos, el experimento es sumar el lanzamiento dado 2 veces, ¿sí? Y sería una distribución normal. Qué pena los vendedores por allá, pero pues bueno, ni modo. ¿Listo? Entonces aquí ya no tenemos una distribución uniforme como en el anterior, que la probabilidad era la misma en los distintos eventos, sino que tenemos una distribución normal, ¿sí? Una distribución normal porque parece la campana de Gauss. ¿Qué faltaría aquí? Aquí faltaría decirle de dónde provienen los datos, ¿no? Aquí las sumas son del 2 al 12, no del 1 al 11. Entonces así ya nos quedaría perfecto, ¿listo? Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, le podemos colocar aquí, bueno, estas etiquetas no, pero los títulos sí. Entonces aquí tendríamos la probabilidad, y aquí tendríamos la suma, ¿sí? La suma de esos dos lanzamientos. Entonces miren que aquí el comportamiento es normal, es normal. Se concentran en el centro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos que la tabla Z que nos ahorra, digamos, esos cálculos, ya los tenemos allí todos, nos presenta los del lado izquierdo. Por esa razón, si nosotros estamos interesados en un área del lado derecho, ¿sí? Pues pongamos toda esta área del lado derecho de aquí para acá, pues ¿qué debo hacer? Debo utilizar como referencia el número 1, porque sabemos que la sumatoria de todas las probabilidades me da 1, ¿sí? Entonces 1 menos el que obtenemos en la tabla me va a dar el del lado derecho. Esa es la razón. Ahora en el último punto, que es el de la tabla Z, denme un segundito, yo esperamos que pase este señor. Listo, qué pena. No, que es que tengo aquí un audífono y si yo con audífonos de diadema lo escucho, entonces ustedes lo tienen que escuchar más. Bien, aquí tenemos entonces el último punto. En el último punto, en el punto C, el interés es calcular entre. Como es entre, tenemos dos valores de X. Si tenemos un X de un X1, un X1 de 3400 y un X2 de 4500. Tenemos que encontrar dos valores de Z entonces. Afortunadamente coinciden con los anteriores. Entonces allí de pronto, miren, entonces sería algo así. Uy, esa curva me quedó como rara. Tenemos las curvas. Empezamos por el más alto. El más alto entonces es 4500. ¿Sí? Entonces queremos encontrar esta área acá. Toda esta área aquí. Luego tendríamos el de 3400. Sí, recuerden que siempre obtenemos el lado izquierdo del área para luego encontrar el valor entre. Entonces, restando los dos anteriores, obtenemos el que necesitamos. Y en los puntos anteriores teníamos el de 3400. Nos podemos devolver aquí un momentico. El de 3400, perdón, el de 4500 es 0,9901. Sí, 0,9901. A ver, yo veo aquí. Vamos por acá. 0,9901, 0,9901. Y ahora sí, el de 3400 sería 0,0918. 0,0918. 0,0918.
Por lo tanto, para obtener esa probabilidad, pues tendríamos que restar, ¿no? Tendríamos que restar entonces el área más alta, 0,9901 menos 0,0918. Hagamos aquí como una rayita para dividir esto, que esto me queda aquí atravesado. Y eso me da como 85, algo así por allí. Ya lo miro aquí. 0,9901 menos 0,0918 da 0,8983. 0,8983. ¿Listo? Y esta sería entonces el resultado. Sería el resultado de la última probabilidad. ¿Por qué es importante este ejercicio, jóvenes? Porque en el siguiente corte nosotros vamos a trabajar el cálculo de tamaño de muestras y la construcción de intervalos de confianza. Y para eso nosotros utilizamos los valores de Z. ¿Sí? Los valores de Z, entonces es importante que ustedes pues conozcan bien la tabla y pues más adelante cuando ya ustedes estén haciendo sus investigaciones seguramente van a utilizar un programa estadístico, tendrán de pronto acompañamiento de un estadístico y es importante pues uno tener claridad de esto, ¿no? De dónde provienen esos valores, porque ese Z, el que casi siempre se utiliza es el del 95% de confiabilidad, que es 1,96. No sé si ustedes ya iniciaron el desarrollo de estos puntos y si tengan alguna inquietud en alguno de ellos para orientarlos. Pues la verdad, profe, muchos. O Dime sea, cuál. lo que yo tengo entendido, digamos, en el 4, ya que estamos Ujú. hablando de lo de la derecha. Ah, sí, 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 sí. Ujú. Entonces dice, encontrar el valor de Z. O sea, lo que yo no entiendo es si cuando hacemos todo el proceso, la probabilidad toma el valor de Z. No, Z es el valor de referencia para tú encontrar la probabilidad. Entonces hagamos, por ejemplo, hagamos uno parecido a ese. Si hagamos uno parecido a eso. Entonces, pero yo copio este pedacito. Déjenme, yo me busco un valor aquí. Denme un momentico, yo dejo de presentar y busco un valorcito aquí. A ver, yo veo, vamos a colocar aquí otro pi. Vamos a pegar esto aquí. Y a ver, yo miro aquí un momentico. Listo, vamos a ver. Bueno, entonces ya pegué aquí. Esto no me, este es más cansoncito esto. Ya pegué aquí el valor, pero entonces voy a colocar aquí otro valor pues distinto para el ejercicio, digamos que sea 0,0869. ¿Listo? Les quiero encontrar, vamos a ver si lo puedo poner más grande para que no se dañen los ojos. Entonces encontrar el valor de Z tal que el área a la derecha es igual a 0,0869. ¿Listo? Entonces, como dice área a la derecha, entonces ustedes podrían hacer el gráfico. Sí, podrían hacer el gráfico. Y dice que el área a la derecha, esta área de aquí hasta acá, que voy aquí a sombrear con color verde, tenga un valor de 0,0869. 0, aquí, 0,0869. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros en la tabla Z vamos a encontrar son los valores, pero del lado izquierdo, los que se acumulan en este lado izquierdo. Entonces, si nosotros queremos encontrar este valor de Z, que va aquí, que es desconocido, ¿qué deberíamos hacer? Tomar como referencia el 1
¿sí? Todo el 1. Le restamos este pedacito que ya tenemos, este 0.0869, y de esa manera conoceremos cuánto es esta área gris, ¿sí? Esta área gris que tenemos aquí. Entonces, hagámoslo. Entonces, quiere decir que esta área gris vale 1 menos 0,0869. Listo, quiere decir que esta área gris vale, vamos a la resta aquí, 0,9131. Entonces esta área gris vale 0,9131. Por lo tanto, esta área es la que tenemos que, esta como me quedó horrible, muchachos. Bueno, y dejémoslo así. 0,9131. Quiere decir que este valor es el que voy a ir a buscar en la tabla Z, pero ya no voy a partir del Z, sino que tengo que buscar dentro de todas las áreas cuál es el Z correspondiente. Sí, aquí el análisis es al contrario de lo que estábamos haciendo ahora. Entonces vamos a buscar en cuál es el Z correspondiente al área 0,9131. Entonces me voy para acá, 0,9131 debe estar en los positivos porque es mayor de 0.5. Vamos a ver si lo pongo grande y me lo deja ver. 0,9131 tendríamos que buscarlo acá. Ya lo vi. Entonces mírenlo acá. 0,90. Me quedó en azul, bueno, no importa. 0,9131. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues decir cuál es el Z asociado a ese valor de probabilidad. Entonces, el Z asociado es 1.36, ¿sí? 1.36 sería el 1,36. Quiere decir que aquí iría, en este de aquí, en este signo de interrogación sería igual a 1,36. Sería la respuesta para este ejemplo. ¿Listo? Sí, profe. Ya, eso era lo que entendía. Listo. ¿Qué otra duda tienen de esto? Profe, tengo, digamos que cuando se dice hallar el área bajo la curva entre Z1 con ese valor y Z2 con ese valor, digamos que pues uno busca en la tabla el valor correspondiente, pero Y luego lo resta. a la hora de la resta Entonces, siempre es el mayor. sí, el mayor. Primero porque siempre las probabilidades dan positivo. Nunca vamos a tener una probabilidad negativa. La probabilidad se mueve entre 0 y 1. Entonces siempre vamos a tomar el área más grande y le restamos el área más pequeña. Esa sería la forma de resolverlo. Y en el último, que es el 10, pues ahí practican lo de dispersión, ¿no? Que es calcular la desviación estándar y el promedio para esos cinco datos. Esa sería la única diferencia pues que tiene ahí de ese cálculo, que es lo que vimos en la primera sesión del segundo corte. Listo, muchachos y muchachas. Voy a detener aquí la grabación.